Me gusta mucho la metáfora de que se acabó el tenedor libre de Internet. No me gusta que se haya acabado, pero esto ejemplifica a la perfección lo que está pasando hoy con los contenidos protegidos por derechos de autor, que primero se lo había devorado Google y ahora los modelos de lenguaje. Mi nombre es Irene Sternik y este es un nuevo capítulo de mi canal de YouTube, a donde hoy tengo el placer de hablar del momento Napster de Internet e entrevistar a Micaela Mantegna, alias Abogamer. Ella es docente, es gamer, es abogada y es especialista en temas relacionados con derecho de autor y tecnología, pero sobre todo aporta mucha claridad en este confuso y oscuro tema que implica no solamente a los derechos de autor y a las empresas, sino que nos afecta a nosotros, los trabajadores, a los artistas, a los músicos, a los escritores y a todos los que generemos contenido. Estamos en un momento muy interesante con respecto a la inteligencia artificial y los derechos de autor y genera mucha ira en muchas personas y profesionales que se dedican a esto cuando hablamos de regulación. ¿Qué te parece que está pasando? A ver, ordeno los pensamientos. Hay muchos temas ahí, hay como mucho para cortar, que siempre digo que como que hay que distinguir, aunque nos da ira y hablamos en sentido coloquial de que la IA se roba nuestros datos, se roban propiedad intelectual, técnicamente, o sea, sabemos que cuando vos tenés que encajar algo dentro de un marco legal, por ejemplo, la tipicidad de un delito o cuando se configura una infracción de propiedad intelectual, son requisitos técnico-legales. Siempre lo que digo es, lamentablemente, no todo aquello que no sea ético significa o es un equivalente de que sea ilegal. Entonces, por ejemplo, quiero como marcar bien esa ruptura, ¿no? Que siempre pensamos como que hay una identificación entre todo la ética y lo legal y lo justo. Y son tres cosas separadas. Un resultado puede ser técnicamente legal correcto, pero injusto, y puede ser algo que éticamente nos repulsa. Y a la inversa, hay algo que puede ser ilegal, pero es lo éticamente correcto. Entonces, por ejemplo, hablas cuando pensás los dilemas éticos de la terminación asistida de la vida, que vos decís, bueno, éticamente una persona debería dejársela morir con dignidad, desde acuerdo a determinadas éticas, pero en algunos sistemas eso es ilegal. Entonces, para mí ese punto es como fundamental, porque nos separa o nos para en un lugar analítico mejor para entender esto, de que no todo aquello que constituye una apropiación desde lo que consideramos éticamente incorrecto va a tener una equivalencia ilegal. Entonces, ahí nos para en un mejor lugar para entender qué es lo que está pasando con los juicios en Estados Unidos y por qué vemos resultados tan diferentes. Y cuando hablo de Estados Unidos, bueno, Europa, pero sobre todo Estados Unidos, me parece que es importante centrar la mirada ahí, entonces por eso hablar de copyright, que es diferente del derecho de autor, son dos ramas, una viene del common law, viene del derecho anglosajón, y la otra del derecho continental, la nuestra, el derecho romano, que tienen una diferencia muy importante en cuanto a cómo entienden filosóficamente esto, ¿no? De que en el derecho romano hablamos como de derechos morales, personales, vinculados a esta unión entre el autor y la obra, y el foco en Estados Unidos y en el derecho del common law siempre está como un poco más puesto en los derechos económicos. En nuestro sistema tenemos derechos económicos y morales, en Estados Unidos derechos económicos, no derechos morales, salvo unos excepcionalísimos casos. Entonces ahí empezás a ver cómo se complejiza el debate porque es como esta cuestión tan binaria de roban, apropian y empezás, no, pero pará, hay que ver en qué jurisdicción estamos hablando, y hablamos de Estados Unidos porque la mayoría de las empresas están basadas ahí, y hablamos de que la IA no solo se alimenta con obras, sino que se alimenta con datos personales, y una tercera capa de complejidad, que es lo que yo traté de explicar con un ensayo que publiqué en el 2024 para la Universidad de Yale, es que hay otro tipo de labores intelectuales que también van a eso. Entonces hablamos de los trabajadores, muchos de ellos en situación de precariedad, que se suele llamar el trabajo invisible, que clasifican datos o sanitizan estos sistemas porque están todo el tiempo viendo qué resultados producen y si esos resultados son violentos o si esos resultados, no sé, clasificar imágenes, si es pornográfica o no. Entonces, si nosotros vemos solamente esta problemática desde un costado, es decir, propiedad intelectual versus empresas de tecnología,
nos estamos perdiendo una visión macro de entender que es una tecnología que atraviesa a todos, ¿no? A distintos sectores. Entonces, ¿qué pasaría si decimos, ok, concedemos mayor o expandemos la copyright para comprender los datasets de entrenamiento? Pero bueno, toda esta otra gente quedaría fuera de esto y desprotegida. Entonces, muchas veces digo que es como tratar de describir un elefante desde la parábola de las personas ciegas, ¿no? De tratar de describir cada partecita del elefante solamente desde el contexto que estás. Y es tan grande esta tecnología y tan transversal que es como que tenemos que tener una mirada un poco más abstracta y aunque suene contraintuitivo, para mí la respuesta no viene desde el lado del derecho de autor. Bien, porque se está hablando de lo que se habla, bastante son de los juicios que las grandes empresas le inician a las plataformas de modelos de lenguaje. Hay como 50 y en Estados Unidos en general son los grandes medios de comunicación contra las grandes empresas de inteligencia artificial. Pero también hay algo que me parece interesante, que empezó con la huelga de guionistas, autores, actores de Hollywood, de SAG-AFTRA, que ahora se acaba de crear una nueva coalición de creadores de inteligencia artificial que va por la misma línea. Y el otro día compartía en redes una carta de los escritores a los editores que le pedían que no use inteligencia artificial a las empresas generadoras de libros, a los editores de libros. Pasa un poco, supongo, con la música. Y acá también se genera otra discusión porque hay gente que dice, estás frenando la innovación. Pero con respecto a este sector, que son los laburantes, los escritores, los actores, los guionistas, ¿qué te parece este tipo de estatuto de buen uso de la inteligencia artificial? Me parece bien el tema de una coalición para pelear por derechos laborales, sobre todo porque hay una simetría muy grande. Y acá, por eso digo, hay un falso binarismo, porque parece que estuviéramos hablando de las empresas de IA y los creativos, y para mí hay que abrir ese paraguas y ver que donde estamos hablando de creativos, en realidad estamos hablando de industrias creativas y de los, como decimos, los trabajadores de a pie, los laburantes, que son los que le ponen el sangre, sudor, lágrimas y creatividad a esas industrias creativas. Entonces, me parece que desde parte de las industrias creativas, que esto también, mi especialidad en derecho de autor es como que estas son peleas que venimos viendo hace rato en Internet de las industrias creativas versus las empresas tecnológicas, es una reedición de las discusiones sobre la piratería online, la brecha de valor que se hablaba cuando fue la reforma de derecho de autor en Europa. Y para mí lo que hay que distinguir es, ojo, que acá cuando ponemos de este lado del sector creativo hay dos estratos. Y para mí, y esto es algo que yo también había anticipado un poco en ese ensayo y en otros escritos que había publicado después, que en algún momento las dos grandes iban a dar la mano, iban a dejar de a pie a los trabajadores. Que eso es lo que a mí me parece que es como que creo que hay un aprovechamiento discursivo para blanquear este avance de las industrias creativas, a decir, bueno, estamos defendiendo a los creadores, a los autores. Yo siempre soy un poco hereje, pero digo, cuando todo falla, descongelan a Paul McCartney y sale Paul McCartney a hablar en contra de la piratería, sale Paul McCartney a hablar en contra de la IA porque es la forma de llegar a la gente común, de decir, che, sí, bueno, esto protege a los músicos. Pero no todos los músicos son iguales. Nadie tiene el poder de negociación que tiene Taylor Swift o Paul McCartney, y obviamente ellos van a estar mucho más blindados que la gente que cobra centavos en las plataformas en Spotify. O sea, no hay una clase media de creativos. Están los grandes ganadores, de alguna forma, y el resto de la gente que nada, trata de subsistir creando arte. Entonces, otra vez, para mí es como, si nos corremos de la emocionalidad de ese primer impulso, empezamos a ver que es mucho más complejo. Y que para mí, esta expansión de decir, ok, sí vamos a otorgar estatutariamente que las empresas tengan que licenciar las bases de datos y ahí después podemos poner un puntito para hablar más adelante sobre la discusión de fair use, qué es, qué no es, por qué es importante para todos y por qué no es que está defendiendo a las empresas el fair use. Nada de eso garantiza que después el día de mañana las empresas concierten un acuerdo, caso OpenAI y Disney, caso Anthropic, New York Times, y después eso eventualmente baje a los creativos, porque hay también estas cuestiones de cómo es el trabajo, y esto no te lo voy a contar a vos en el ámbito periodístico, pero cómo se da el trabajo periodístico y qué sesión de derechos hacen los creadores de estas industrias a las empresas para las que trabajan, que dudo mucho que cualquier eventual ganancia o redistribución, lo que fuera que vayan a obtener de estas empresas, vaya a ser redistribuido equitativamente en los empleados.
Entonces, en un punto se vuelve como en un juego de entre dos grandes que nada, de alguna forma la gente siempre termina perdiendo. Y por eso digo que me parece como interesante pensar otras soluciones un poco fuera de la caja y buscar otras herramientas. Y el caso de Irlanda, con cómo está apoyando y sosteniendo su sector creativo a través de un salario creativo universal, que si mal no recuerdo era 325 euros semanales, lo cual mensualmente es una cantidad interesante, que no viene unido a una producción creativa determinada, que eso está bueno porque también es libertad creativa para que vos puedas desarrollar lo que quieras y que no tengas que estar pensando en, bueno, la viabilidad comercial de mi arte. Y para mí por eso viene por el lado de generar otro tipo de soluciones, que, no sé, ponerles impuestos a las empresas de tecnología, y un poco correr ese balance de que parece de que todo frena la innovación, porque también hay una discusión muy grande entre, che, ¿a qué velocidad está yendo esto? Y qué competencia tan salvaje hay que nadie está midiendo los límites éticos de la IA. Claro, y en Argentina, creo que uno de los grupos más organizados es el de arte, ilustradores, nucleados en Sí, arte estética, es ética, sí, sí. donde detectaron, bueno, Pablo Caruso detectó, fue uno de los primeros, Santiago que su Caruso, sí. obra había sido usada para alimentar uno de estos modelos de lenguaje. Por supuesto que esto genera indignación en los artistas que consideran que le robaron su trabajo. ¿Qué pueden hacer? Porque en Argentina no existe el uso justo, pero tampoco eso te defendería de algo. En realidad el uso justo defiende a las grandes plataformas. ¿Hay alguna Ahí, herramienta? ahí hay un Sí. punto, ahí hay un punto. El uso justo, ese es el discurso que quiero desarmar, de que el uso justo defiende a las grandes plataformas, porque en realidad el uso justo nos defiende a todos. Y hay como que hay que hacer un poquito de historia y como entender, porque se habla como el derecho de autor es solamente para proteger a los autores. En Estados Unidos, si vos vas a ver la Constitución de Estados Unidos, o sea, ¿por qué filosóficamente tenemos propiedad intelectual? ¿Por qué existe la propiedad intelectual? Entonces, algunos dicen, bueno, es una forma de recompensar la conexión que existe entre el autor y su obra. Otros dicen, de una visión más utilitarista, no, en realidad esto existe una protección de determinada cantidad de años para que el autor pueda explotar su obra y con ese incentivo pueda seguir creando cosas determinadas. Y esto de alguna forma es el criterio que está planteado, está plasmado en la Constitución de Estados Unidos. Otra vez vuelvo a Estados Unidos porque es donde se está desarrollando todo esto, toda esta tecnología. Entonces nosotros somos en un punto una periferia, porque si bien hay tratados internacionales que de alguna forma ponen un marco homogéneo a cómo el derecho de autor se desarrolla alrededor del mundo y hay como cosas comunes, después hay diferencias a nivel internacional, país a país, porque el derecho de autor es local. Y volviendo a esto del fair use. El fair use es un test que está consagrado dentro del el Código de Estados Unidos, que son cuatro pasos, 4 puntos, y que consideran si una obra está siendo utilizada comercialmente o no, esa obra es transformativa o no, y ese es el punto central del debate. En uno de los casos más sonados, en el tema de Anthropic, antes de que arreglaran, el juez netamente, que el juez Alsup es un juez grande, pero el tipo maneja muy bien la tecnología y es muy serio a la hora de estudiar los casos. En su veredicto, él dice que esto es una de las tecnologías más transformativas que ha visto. Y acá, otra vez, un poco de historia con el caso Google Books, que decían lo mismo se planteaba de alguna forma similar cuando Google escaneó todos los libros y los puso a disposición. Entonces decían, bueno, el fair use siempre defiende las tecnológicas. No, en realidad el fair use está para que nosotros podamos seguir creando, nosotros, seres de a pie. El tema con la IA, con las empresas tecnológicas, es el volumen en el que crean, que es imposible para nosotros de competir con eso. Y por eso digo que es peligroso pensar que el fair use gane como este mal nombre de que solamente defiende a las empresas, porque la idea es que tiene que haber un balance en el derecho de autor, que protege a los autores para que sigan creando y para que eso, y esto es lo que dice la Constitución de Estados Unidos, siga incrementando el patrimonio artístico y científico de la humanidad. Entonces es como un balance esas dos cosas. ¿Y qué pasa? Si vos achicás o restringís el fair use, nadie podría crear obras basadas en otras obras, o nadie podría crear obras paródicas, o no tendríamos el derecho de informar. Esto es muy importante en Estados Unidos. Gracias a esa válvula es, bueno, puedo usar, no sé, la pieza de otra persona para informar en relación a esto. Puedo usar un fragmento para un documental. Puedo usar esto para ilustrar una nota.
periodística, puede usar esto para educar. Y dentro de ese test, con esa amplitud que te da, de alguna forma vos te protege. ¿Sí? Y esto, la Electronic Frontier Foundation ha hecho muchísimo trabajo en mostrar cómo el fair use de alguna forma protege a todos para que todos podamos seguir creando. Lo que pasa que también ahí empezamos con otra capa de análisis, es un juego de grandes billeteras. Las empresas que tienen grandes abogados van a litigar con otras empresas que tienen grandes abogados y en el medio queda la gente de a pie que no tiene los medios para muchas veces, aunque tenga razón, y esto hay muchos casos de lo que se llama Zara Theft, la empresa Zara, que le roba a pequeños creativos, otra vez roba con comillas, y que los pequeños creativos se encuentran con que, bueno, che, Zara está replicando mis diseños y no tengo las herramientas para llevarla a juicio. Y por otro lado, yo sé que es como súper, parece como muy difuso, pero por otro lado, tenemos que pensar también cuántas veces el derecho de autor, cuando es muy limitado, en este caso nosotros tenemos excepciones por cantidad de palabras o por compases, en Argentina son muy, muy estrechas estas limitaciones, se usa para silenciar voces. Y esto hay organizaciones como Access Now que muestran un montón de casos, sobre todo en Latinoamérica, donde el derecho de autor se utiliza para hacer takedown de videos, no sé, de discursos políticos que la gente no quiere que se sepa. Entonces hay como ese mal uso de la propiedad intelectual para otros fines, que también son cosas que tenemos como que factorizar en esta discusión. Por eso a mí, yo digo, aunque suene contraintuitivo, y la otra vez se lo decía, bueno, hablando con, muchas veces tenemos estas charlas con Santi Caruso, y yo decía, a mí muchas veces se enoja la gente de la propiedad intelectual y se enoja la gente creativa, porque trato como de decir, bueno, pero miren que hay mucho más atrás de esto que simplemente ese viralismo que es los unos contra los otros, ¿no? Sí, es súper interesante y es verdad que nos mueve la indignación. También que no podemos llegar a la justicia y que da la sensación de que está todo hecho ya con la inteligencia artificial. Ya han robado, entre comillas, todo. Vos hace mucho que investigás estos temas antes de ChatGPT y escribiste un libro más o menos para esa época, como una visionaria, que está buenísimo. Se puede descargar gratis a Sí. artificial, creatividad, inteligencia artificial y derecho de autor. ¿Cambió algo desde ese momento o la discusión, como vos decís, sigue siendo desde hace décadas? Lamentablemente, hay un montón de cosas que yo ahí predecía que iban a pasar, que terminaron pasando. Yo estoy en esto hace más de 10 años. Trabajaba, mi palo, vengo de la gobernanza de Internet, entonces por eso mi mirada muchas veces se integra con distintos elementos, no es que vengo simplemente del derecho de autor. El libro por eso tiene un capítulo de ética, que es como que trata de contextualizar que cuando hablamos de IA, que esto todo lo que estuvimos hablando hasta ahora es IA generativa, que es una parte del campo de la IA. Pues si hablamos de la inteligencia artificial como campo, es algo que obviamente viene de hace décadas, no es algo novedoso. Lo que es novedoso es el enfoque que tenemos ahora del aprendizaje automático, que es el aprendizaje basado en datos. Antes había otro enfoque, por ejemplo, que era un enfoque que buscaba programar, que era el auge en los años 80, que eran los sistemas expertos. Entonces ahí no tenías esta discusión de la apropiación de datos. Sentaban a un experto y trataban de codificar en reglas de programación lo que ese experto sabía, bueno, con un motor de inferencias y crear en el sentido de predecir futuros resultados. Eran sistemas bastante arcaicos, pesados, que se usaban en sistemas bancarios. Entonces, toda esta discusión de lo que venimos hablando del derecho de autor, en parte es del ámbito de la IA generativa, que no termina acá. Ahora yo estoy escribiendo un segundo libro, porque lo que planteo de alguna forma como un marco para entender qué nos está pasando y hacia dónde vamos, es que detrás de la IA hay mucho marketing, hay mucho humo y no siempre significa que la IA funcione, ¿no? Entonces, una cosa es que te digan, despidieron a tanta cantidad de empleados porque los van a reemplazar con IA, porque quizás a nivel shareholders, mandos medios, bueno, esto les parece un ajuste que hay que hacer porque es una ganancia, pero eso no significa que la IA funcione o que vaya a reemplazar efectivamente a los trabajadores en el sentido de que funcione reemplazando a los trabajadores. Los va a reemplazar porque alguien tomó la decisión de reemplazarlos, ¿no? Ahí vemos también el tema de la decisión humana. Y lo que te decía este Marco es como que primero nos vendieron de que la IA es inteligente, ¿no? Entonces que puede tomar decisiones. Después nos vendieron que la IA es creativa, como esta emulación de atributos humanos que coincide con la segunda ola de la IA generativa. Y la tercera ola es, para mí, el tratar de vendernos que la IA es empática. Entonces empezamos a ver todo lo que es la IA agéntica, cuando empezamos a ver es
gente usando ChatGPT como terapista, que es otra caja de Pandora de problemas, la gente enamorándose de plataformas y de servicios, em, y es como esta tercera ola. Y también hay que pensar que es una convergencia de tecnologías, que no podemos verla solamente aislada de pensar la IA, sino que es IA y robótica, pero es IA y realidades inmersivas. La gente se olvida del metaverso y dice, bueno, eso fue una locura pasajera de los años de pandemia, pero en realidad lo que tenés que pensar es que está ahí escondido y agazapado y va a volver. La realidad aumentada, las empresas que estaban como invirtiendo en eso siguen invirtiendo. Meta ya no lo llama metaverso o trata de disfrazarlo, pero sigue invirtiendo en dispositivos de realidad aumentada, en todos los anteojos y los con capacidades de capturar de alguna forma la realidad alrededor tuyo. Y la otra cuestión que se suma todavía con una capa más grande de complejidad es la inclusión en este ecosistema de neurotecnología. Entonces empezamos a ver que esto también era otra cosa que lamentablemente veníamos anticipando. En San Andrés, donde yo investigo, abrimos la cátedra de Derecho y Neurotecnología hace 2 años ya, tratando como otra vez de anticipar estos debates. Y bueno, y tenés hoy la banda neural que de alguna forma, siempre digo que es como piensen que va a ser la interfaz del futuro. El tema de que vos pensás y el dispositivo reacciona a lo que pensás, ¿no? A tu entorno. Y todo esto crea un problema más grande que es el de la IA como intermediaria. Yo le llamo el aura contextual. Es como que vas a tener un aura alrededor tuyo que te filtra la realidad y se transforma en este intermediario epistémico de alguna forma que te dice qué estás viendo, cómo responder a eso, con todo otra vez otra caja de problemas en relación a cómo nos relacionamos con otros seres humanos, qué va a pasar con nuestro cerebro el día de mañana por este uso intensivo de la IA. Entonces, para mí es como importante, si algo de las charlas es como, bueno, ver cómo todas estas cosas están conectadas, ¿no? Que no es solamente la IA y los artistas, sino que, bueno, mirá, empezás a tirar de una punta y salen un montón de cosas. Es impresionante y también es impresionante la falta de conocimiento que tenemos los usuarios comunes, lo mal comunicado que está todo, porque es como vos decís, la inteligencia artificial generativa realmente hoy por hoy no puede reemplazar a los trabajadores, escribe mal, la música que hace es mediocre. Yo no sé si puede ser creativa, eso es una pregunta que queda en el aire. ¿Qué herramientas te parece que deberíamos tener las personas? Porque hay una frase que dice, la IA no te va a quitar el trabajo, le va a quitar el trabajo a las personas que no sepan usar la IA. ¿Qué tan cierto hay de eso y qué herramientas podemos aprender y adquirir? Para mí, primero, eso es una frase súper de marketing que se viralizan de alguna forma y que, nada, acompaña ese hype de la IA está acá y es lo último y hasta acá llegamos. Muchas verticales de análisis. Por un lado es, bueno, hasta dónde va a llegar la IA. O sea, no, como decía, la IA como campo no es la primera vez que tuvo un resurgimiento, un montón de promesas, un montón de inversión y después se estrelló. La IA ha tenido inviernos y veranos y primaveras en las que ha resurgido y estamos hablando mucho de la inminencia de la ruptura de la burbuja de IA por cómo se está manejando de una forma muy circular la economía en Estados Unidos, que son la empresa de chips se la pasa a la empresa de IA, Microsoft contrata a OpenAI y en alguna forma están como, me parece como el aire acondicionado, ¿viste? Cuando recircula el aire que va dando vueltas. Y cada vez se necesitan más, y el impacto ecológico que esto tiene, que es otra vertical que la que no nos tenemos que olvidar, la cantidad de agua que consumen, la cantidad de electricidad que consumen, la necesidad de refrigerar esos data centers, el residuo que queda de esos data centers. Otra vez lo que vos decías, es exacto, la información acá no llega mucho, pero como, por ejemplo, los data centers de Elon Musk los refrigeraban con metano, sin mucha consulta pública al pueblo donde se instaló ese data center. Entonces son como que esto, y otra vez, siempre es no, pero la innovación, cualquiera que levante una banderita, decir, che, pero pará, tenemos que ver esto, no, estás en contra de la innovación. No, no, es innovación, sustentabilidad. Y para mí el problema es un problema de fondo. O sea, si vos empezás a ver, es IA sesgada, IA que interfiere en las democracias, IA que de alguna forma sustituye trabajadores y crea por otro lado, crea muchísimo trabajo precarizado, y para esto están, bueno, todas las investigaciones de Mila Miselis con el Data Workers Inquiry y ver qué está pasando con los trabajadores ahí precarizados, y es casi una especie de Fordismo digital donde la gente su trabajo es completamente alienante de durante 8 horas al día estar clasificando fotos, que también eso es importante. ¿Por qué? Porque la IA no entiende contexto. Entonces nos parece como que, o nos han vendido este término de marketing de inteligencia,
pero en realidad no vemos el talón de Aquiles o los costados débiles. Se utiliza mucha IA para moderar contenidos y después te encontrás con que las plataformas censuran palabras sin entender en qué contexto se está utilizando esa palabra. Entonces, como otra vez, muchos problemas de fondo. Y para mí, otra vez, es un problema de distribución de la riqueza, de quién se está llevando esta riqueza, quién está extrayendo recursos, trabajo, obras, en el caso de los artistas, y hacia dónde se está recirculando esa riqueza. Entonces, para mí, por eso la intervención tiene que ser a varios niveles. Intervención a decir, bueno, ¿qué impacto ecológico tiene la instalación de esto? ¿Qué impacto cognitivo tiene el uso de estas tecnologías? Que ahí podemos hablar un montón de, bueno, qué está pasando con la forma en la que pensamos y que descansamos nuestro cerebro en la IA. Un montón de segmentaciones que nada, para mí se tienen que hacer para tener un debate realmente informado. Sí, es tremendo, es horrible como escribe la IA. Le pedí que me plantee unas preguntas hacia vos y por supuesto deseché todo, pero cuando ves los medios de comunicación o las redes, claramente está escrito con inteligencia artificial y creo que baja la vara. ¿Qué opinás Totalmente. del modelo de compensación y consentimiento? Por ejemplo, el que tienen los locutores o los actores a partir de SAG-AFTRA, donde vos consientas que usan tu materia prima y te compensen en respuesta. Primero me quedo un poquito con lo que decías. Para mí siempre tengo una frase que es, ChatGPT me dijo, es el nuevo lo googleé, y que empezás a ver en las conversaciones de la gente cómo se adapta. Bueno, pero a mí ChatGPT me dijo, y tampoco hay una conversación cerrada sobre entender que estos sistemas alucinan, que crean datos de donde no los hay. En la profesión legal hay mucha gente que se ha quemado las manos por copiar y pegar cosas de ChatGPT sin confrontar las fuentes, que eso es otra cosa que también el sistema ahora está empezando a hacer, porque antes te disociaba de las fuentes. Entonces era, bueno, confiar a ciegas con este sistema. Y para mí, por los temas otra vez, de consentimiento y distribución, para mí es un parche, porque si realmente estas tecnologías, en un punto sí es verdad que por lo menos tienen potencial de sustituir tareas más sencillas o rutinarias o monótonas, pero vos decir, bueno, voy a recibir una compensación por esto, y ahí empezás con la estructura de cómo se define esa compensación, qué, en qué porcentajes, y que no termine siendo monedas en relación a el universo de lo que están generando de ganancias. Tomemos el ejemplo más cercano de Spotify. Sí, hay un modelo de compensación, pero ese modelo de compensación le permite a la gente vivir dignamente, compensa verdaderamente el trabajo, la creatividad. Y también es esto, otra vez, no todas las personas que crean porque quieren una compensación económica. Y ahí hay otra dinámica interesante de cómo se mueve Internet, por qué vemos, no sé, en TikTok las tendencias, la reproducción, el conocimiento como que se va copiando y expandiendo y reproduciendo. Esto es algo que a mí, desde un punto de vista más como sociológico, antropológico, me interesa, pero la propiedad intelectual es una invención de alguna forma bastante reciente en nuestra historia como seres humanos. ¿Cómo el conocimiento se transmitía antes de eso? La tradición oral, verbal, de repetir una historia y que la historia se iba contando, y de alguna forma me parece fascinante ver cómo en las redes sociales y en las plataformas se reproduce esta dinámica de que alguien hace algo, alguien le agrega algo más, alguien lo reproduce, lo copia, lo engrandece, lo achica, lo modifica, y eso se va expandiendo, y que gente que por ahí no vive de que vos le pagues por ver su contenido, sino que tienen otros modelos de negocios detrás de eso. Entonces, por eso digo que a veces es como parece que lo estamos reduciendo simplemente a términos economicistas el debate, y eso tiene que ver con la necesidad de que obviamente todos necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos pagar nuestras cuentas, pero en esa reducción a ese término economicista nos perdemos otro montón de cosas y de posibilidades. Gente que está como muy negada a usar cualquier sistema de IA porque lo consideran como que, bueno, no es creativo, lo que fuera, y ves un montón de gente, sobre todo la gente que venía del palo del arte previo al boom de la IA. Bueno, lo que vos decías del libro, yo el libro estaba investigando desde el 2018, lo había terminado en 2022, y cuando estaba incipiente la explosión, lo demoré un año más, o sea, desde marzo hasta diciembre, lo publiqué en diciembre, y en el medio tuve la chance, que ese siempre lo aclaro, participé como external red teamer de el modelo DALI 2 de OpenAI,
sin compensación, porque yo no quería tener absolutamente ninguna atadura con OpenAI. Y lo que cuento, digamos, de esas cosas incipientes en el libro son obviamente fuera del NDA. Pero previo a eso, vos ves un montón de gente que estaba usando IA, creando sus propios sistemas, y muchas veces, y yo también una concepción un poco más asiática sobre la problemática, la veían como co-creación. Artistas que creaban sus propios robots y que co-creaban con esos robots. Entonces, de alguna forma, hasta ahí como que el tema económico venía diluido. Era una barra de acceso muy alta a la tecnología o a trabajar con esos sistemas. Hay artistas muy famosos que venían haciendo como instalaciones en el mundo, em, pintura con datos, que le llamaban, pero a partir de alguna forma de bajar la vara de esto y de masificarlo, empieza la discusión de, bueno, la extractividad económica y cómo nos empiezan a reemplazar. Y sobre la compensación, de nuevo, una de las cosas que yo veía, los datasets tienen billones y billones de datos, parámetros adentro, y una de las compensaciones que había hecho para el ensayo era mostrar que la cantidad de datos que usaba el modelo Lion 5B era igual a la cantidad de seres humanos en la Tierra en 1997. Entonces era, bueno, ¿cómo vas a distribuir eso? Porque también ahí empezamos con otro problema de las arquitecturas de la IA, de decir, bueno, estas arquitecturas son opacas, son inescrutables, ¿qué tuvo más influencia en esto? Esto, este pedacito de dato que está acá, porque no es real tampoco eso dicen que son collage o que es plagio. Hay que abrir esa caja técnica y entender también cómo están usando los modelos la información para poder sentarse después en los fallos y entender por qué los fallos en Estados Unidos resultan de una manera u otra, ¿no? Una de las cosas que hacen mucho hincapié es que no existe una copia, sino un aprendizaje por inferencia de los datos del dataset. Y volviendo, y para cerrarte la pregunta, es bueno, ¿y cómo compensaríamos? ¿Qué le darías, no sé, por cada una de las cosas que produce, no sé, Midjourney, un centavo de dólar a cada persona? Entonces es como complejo. Vos decís, bueno, ok, en alguno de estos casos le dicen, les vamos a pagar una suma fija de lo que resulte del acuerdo. ¿Quién vive con una suma fija que creo que era de $3.000? Entonces, por eso para mí es como, esta ruptura es como mucho más profunda y nos tendría que llevar a sacudir otras cosas. Y sorprendentemente, yo obviamente todo el mundo sabe que soy archisurda, o sea, no hay, no hay mucho que tapar en mi explicación de discurso de arriba y abajo de la explicación de la tecnología, pero me encontré con Geoffrey Hinton hablando de que la salida para la IA es el socialismo, que nunca hubiera pensado que iban a coincidir en esto. Entonces, otra vez, para mí es como tan profundo el cambio en un punto que estaría bueno sacudir las bases del fondo y replantearnos cómo accedemos a ser dueños y compartir la riqueza que genera esta tecnología. Es súper interesante. Después voy a sacar todos los autores que mencionás para compartirlos. Dos últimas preguntas. ¿Vos creés que la IA va a reemplazar a todas las profesiones que están en riesgo, que tiene la capacidad de reemplazar o que va a ser, como decís en el modelo asiático, simplemente una herramienta más de co-creación? Va a depender mucho de quién esté tomando las decisiones, lamentablemente, porque lo que estamos viendo es que se la está empleando de la peor manera. Me pasó un poco similar con los NFTs, que yo decía, ok, los NFTs podían tener, no sé, potencial para mostrar la cadena de proveniencia de una obra o certificar de dónde venía algo y se terminaron usando para vender fotos de monos por millones de dólares con el resultado que ya sabemos. Te atraganté con el mate, con lo de las NFTs. Pero me pasa un poco con esto de decir, acá la estamos usando para reemplazar trabajadores o para decir que reemplazamos trabajadores, pero nada garantiza otra vez, efectivamente, que ese trabajo tenga calidad. Lo mismo que vos decías de, bueno, ChatGPT me escupió cosas que son nada, un refrito homogéneo, mediocre, de nada creativo. Nada garantiza eso, pero sí vemos empresas que están tomando decisiones de esto de AI first, porque también es para donde va el hype y parece que si vos sos un CEO y no tomás esa decisión, te estás quedando afuera. Y también está la responsabilidad que ellos, porque ahí se juegan sus cabezas frente a los shareholders, por no adoptar esta u otra tecnología. Entonces están esos incentivos que vos ves que son los que de alguna forma mueven el juego. Más allá de que vos decís, ¿puede reemplazar o no? ¿Sí o no? No. Pero también están las otras cuestiones de, bueno, ¿qué pasa cuando te ponen algoritmos que miden tu performance? Entonces ves trabajadores despedidos porque no, en Amazon porque no dan al ritmo alienante de lo que vos supuestamente deberías
rendir. Ves todo este despliegue absurdo de empresas que echaron gente y después las tienen que volver a recontratar porque en 2 meses se dieron cuenta que no funcionaba. Sí, hay teorías, hay tareas que van a ser reemplazadas. Hay cosas que la tecnología avanza y cambia. O sea, si alguien se acuerda de nuestra historia de la tecnología, teníamos ascensoristas, ¿no? Que antes alguien te apretaba los botones del ascensor para que subas y bueno, eso cambia y hay profesiones que se van dejando de lado. Las profesiones que siempre como que están un poco más a salvo son los oficios manuales. Estamos hablando, siempre le hago en broma a mi peluquero amigo decirle, bueno, tu profesión es una de las más seguras en este mundo que se viene. Pero también están los que dicen, bueno, pero cuando la robótica vaya avanzando, tampoco esto va a quedar a salvo. Y otra vez hay que separar el humo y todo el hype que hay detrás de esto. Yo me acuerdo, tengo que buscarte el video después si quieres te comparto el link, pero ver el video de uno de los robots de Tesla que se cae en el escenario porque en realidad no era un robot que estaba siendo operado autónomamente, sino que había una persona que estaba con un casco de realidad virtual manejando ese robot. Entonces es como, bueno, hay que hilar bastante, bastante fino sobre las verdaderas capacidades de los sistemas y sobre todo poner mucho el ojo en el sistema económico en el que esta tecnología se inserta. Sí, hay memes muy graciosos al respecto de los CEOs que implementan estas tecnologías y que en realidad no les dan los resultados esperados, pero tienen que cumplir con eso. ¿En qué estás trabajando, si bien lo comentaste hace un ratito, ahora? ¿Y qué te parece que va a pasar en el 2026? ¿Van a despegar los agentes que a mi gusto no son muy útiles por ahora? Es una pregunta hermosa. Estoy trabajando, bueno, en el segundo libro. Estoy investigando sobre esta tercera ola que yo la llamo en este marco que creé para pensar la IA como en 3 olas de apropiación de atributos humanos. Y estoy pensando mucho en la intimidad artificial. Pero intimidad no en el sentido de, la gente siempre piensa cuando digo intimidad artificial, es como, ah, bueno, no sé, te enamoraste de ChatGPT o sexo con robots. No, es en realidad las relaciones para mí de vulnerabilidad que tenemos y de confianza que tenemos. Entonces eso abarca un poco más de pensar, bueno, cuando usas a ChatGPT como un confidente, la gente que se enamora de estos modelos, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué pasa con esta epidemia de soledad que se suele llamar? Y una de las cosas en las que estoy trabajando es las ironías que yo digo del capitalismo emocional, que es que por un lado nos venden que estamos solos y o crean esta crisis de soledad porque estamos cada vez más aislados y bueno, la respuesta es, no sé, un dispositivo como el de Friends, que es una IA para que sea tu amigo 24/7. Supuestamente nos hacen más inteligentes, pero en realidad lo que vemos es que este depender de la ciudad que se llama este offloading cognitivo, de poner nuestro pensamiento crítico en el refrigerador y descargarlo en los modelos de IA, en realidad está atrofiando nuestras capacidades de pensamiento crítico. También hay una ironía muy grande para mí, que es pensar que estos sistemas de cuidado artificial se construyen sobre sufrimiento humano muy real. Porque detrás de que ChatGPT te palmee la espalda y te diga que tu plan es el mejor del mundo, no, claramente ahí está toda la cuestión de se llama psicofancy en inglés y es como esto de la IA aduladora. Detrás de eso, en realidad, hay un montón de gente, como hablábamos, trabajadores que están ahí separando imágenes y clasificando resultados en condiciones de trabajo hiper precarizadas y vulnerables, para que vos en Occidente tengas un chat GPT que te diga que sos lo mejor del mundo mundial. Entonces, bueno, eso es un poco lo que estoy trabajando y el tema de los agentes, otra vez, si el hype dice que van a despegar, lo van a tratar de hacer despegar, porque Estados Unidos, o sea, como economía, hoy está muy fuertemente unida su economía con la IA, entonces es, como se dice allá, too big to fail. Si es muy grande para que falle, eso va a ser un problema. Y algo que sí me asusta, y es una de las predicciones, es el tema de que, otra vez, el análisis de la IA no puede estar desarmado del análisis geopolítico de la IA. Entonces, con el avance de alguna forma de la nueva política exterior de Estados Unidos, cómo están encarando las cosas, que pasaron a tener un ministerio de defensa, un ministerio de guerra, y las empresas que necesitan compradores para esta tecnología, y vemos Palantir, vemos Anduril, que es ambas compañías de Peter Thiel, que son compañías militaristas de IA, una salida para la crisis de, bueno, la IA necesita dinero, el gobierno necesita armas, es invertir fuertemente en la militarización de la IA. Vimos como también el CEO de Spotify este año invirtió en una compañía de drones que se llama Helsing. Entonces, uno de mis grandes miedos es que la salida de la burbuja de la IA
para que no caiga, se produzca por una gran inversión en IA militar. Y después la IA militar, sabemos que en algún lado hay que usarla. Entonces, bueno. Es complejo y hay una pregunta que no te hice y me parece muy importante, que quedó resonando un poco cuando hablábamos de los centros de datos, porque está la intención de que OpenAI venga a través de un socio de negocios a construir un data center en la Patagonia. Se habló como muy positivamente en los medios, Mm, cero crítico sobre esta situación, que es algo bueno para nosotros, en lo cual yo no coincido, creo que es parte del totalmente de extractivismo acuerdo. digital. ¿Y qué te parece que está pasando en Argentina con este tema, con el data center y también con la mirada de la inteligencia artificial? Publiqué un dossier en la cuenta de Instagram, si lo buscan ahí como TheAbogamer, es the.abogamer, justamente un dossier sobre eso, sobre qué pasaba con OpenAI en la Patagonia. Porque, otra vez, como vos decís, es exactamente así. Hubo anuncios con bombos y platillos de que venía la inversión de OpenAI y en realidad, si vos empezás a ver con letra más fina qué hay abajo de eso, es una carta de intención entre OpenAI y una empresa Sur Energy que hasta ese momento no existía y que si vos vas a buscar la página web está, parece hecha con WordPress en 2 minutos. No hay ni siquiera dentro de la página web un anuncio de que están negociando con OpenAI. Con vibe coding. Y es, ¿cómo? Sí, sí, Con sí, 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 vibe es con coding. vibe coding. Sí, sí, está hecha. Pero atrás de eso es una carta de intención en la cual OpenAI se compromete a, si el data center se construye, a contratar los servicios de ese data center en el futuro. Es una LOI, una Letter of Intention. Y el que tiene que salir a buscar las inversiones para construir el data center es Sur Energy, que es una empresa que es como, bueno, nada, de dónde salió, quiénes están atrás de eso. Hay mucho hilo ahí para cortar para seguir investigando. Y otra vez, como te decía, ahí yo había puesto una cronología de, bueno, qué estaba pasando en Estados Unidos con la IA y las órdenes ejecutivas de Trump, que es otra cuestión que yo también decía, acá estamos pensando en autores versus IA, y hay algo que hay que tener como muy presente en una mirada pragmática, que es en el momento en que la IA se declara como tecnología estratégica para un país o de importancia geomilitar, todas las otras consideraciones se van por la ventana. Y Trump viene hablando muy fuerte desde su asunción y bueno, en febrero ya sacó una orden ejecutiva preliminar al AI Action Plan. Después hay otra que habla que se llama Winning the Race, o sea, ganando la carrera. Tienen la mente en esta carrera fantasma de la IA general. Y frente a esto, si a vos te dicen es una tecnología de importancia estratégica geomilitar, no les va a importar el derecho de autor. Entonces, por eso es que yo hago mucho hincapié en que hay que buscar soluciones alternativas a esto y que abarquen a todo el estrato de trabajadores y no crear diferencias entre trabajadores. A lo que iba con esto es hace, creo que 2 semanas, 3 semanas, salió un nuevo plan que es el Proyecto Génesis, que es la IA, o sea, salió desde el gobierno de Estados Unidos, la IA para usos en investigación, y detrás de eso salió la orden ejecutiva diciendo que los estados federales en Estados Unidos no pueden regular, sino que la regulación tiene que ser a nivel central. Y que la regulación obviamente va a ser no hay regulación. Entonces, otra vez, es como, bueno, tenemos que tragar la bronca en alguna forma y sentarnos un poco más fríos y pensar todas estas cosas que pasan y como ser más estratégicos en cómo estamos pensando este problema y que no nos gane desde la emocionalidad. Súper interesante. Mil gracias, Micaela. Y por supuesto, este tema continuará. Muchas gracias por la invitación, Irina, y muchísimas gracias por el espacio, porque es como un montón de info como para ir bajando, así que muchas gracias a los que están escuchando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Mica. Y recuerden que todos estos temas los trato en el newsletter dominical www.ladovenews.com.ar. En este canal también hay mucho material y la idea es que haya mucho material de acá en el futuro. Chau, chau. Ay, suscríbanse, den like y compartan. Ya voy a aprender. Chau, chau.